El tema que vamos a ver el día de hoy, el taller que vamos a iniciar el día de hoy, pues es un taller en el cual se va a trabajar con el sistema operativo Windows 10, ¿no? Que es el sistema operativo que casi todos tenemos instalado en nuestras computadoras. Bueno, antes de empezar a hablar del Windows 10, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es en sí las computadoras, ¿ya? Para comprender un poco más de lo que es todo este mundo de las computadoras y ir entrando de a poco a lo que son los programas, a lo que son los sistemas operativos, ¿ya? Entonces, eso vamos a compartir un material en estos momentos para relacionado a lo que es las computadoras en sí. Vamos a conocer un poquito más a fondo y de las computadoras y luego ya vamos a ir entrando a lo que es los sistemas operativos, ¿ya? Bien, a ver, voy a compartir este material con ustedes un minutito para compartir el material. ¿Dónde está el OneDrive? OneDrive es la plataforma que estoy utilizando hoy en día para guardar mis archivos, mis documentos. Bien, a ver, comparto a través del chat, ¿ya? Por favor, ahí a ver los que están ahorita en sus computadoras, descargan este material para que lo tengan y vayamos revisando aquí en la computadora. A ver, me confirman por favor si llegó, si todos lograron ver el archivo y si lograron descargar, ¿ya? Bien, entonces, antes de empezar a ver lo que es el Windows 10, como les comenté, vamos a ver un ratito de lo que son de lo que es la computadora en sí, ¿ya? Porque, ojo, hay que conocer bastante de que los sistemas operativos por sí solos no van a funcionar, necesitan de una arquitectura, de un hardware donde puedan funcionar correctamente, ¿ya? Entonces, a ver, compartimos esto de acá, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, me lo van haciendo saber durante la presentación de este tema, ¿ya? Muy bien. Miren, ve. Más o menos desde los años 50 es donde empiezan, digamos, a hablar un poco más de las computadoras y se empieza a desarrollar, pues, las primeras computadoras, ¿no? Que utilizaban para hacer cálculos pequeños, para hacer censos, cosas básicas en la cual la humanidad le fue encontrando beneficio, le fue encontrando uso a las computadoras, ¿no? Es así que hoy en día, pues, las computadoras de tremendas máquinas que eran que ocupaban 2, 3, 4 pisos en un solo edificio, pues se han reducido a lo que es computadoras que pueden alcanzar hasta en una sola mano, ¿verdad? Son pequeñas, tenemos varios tipos de máquinas modernas gracias a los microprocesadores, a la microtecnología, gracias a los transistores que permitieron que las computadoras puedan reducirse al tamaño de las que las tenemos hoy en día, ¿ya? Las computadoras entonces han evolucionado bastante su arquitectura, su forma, digamos, ¿no? Y su manera de trabajar también, ¿ya? Internamente, ¿qué les digo?
la circuitería sigue siendo la misma, ¿ya? Sigue funcionando a través de ceros y unos hasta hoy en día, y seguirá todavía funcionando de esta manera por un buen tiempo más, hasta que ya los científicos logren más avances en lo que es la tecnología cuántica, y de esta manera de repente ya se pueda, las computadoras ya tengan otra fisionomía, otra forma de trabajar, otra arquitectura, ¿no? Con la cual pueda funcionar. Pero en sí, las computadoras que tenemos hoy en día, prácticamente las computadoras de laptop y las computadoras de escritorio, ¿ya? Son máquinas, como les decía, son máquinas electrónicas, ¿ya? Todos siguen siendo máquinas electrónicas porque utilizan la corriente para poder trabajar. Y una computadora es un dispositivo que permite procesar datos, ¿ya? Procesar datos y convertirlos en información. Esa es una computadora. La computadora viene de la palabra computar, de calcular. Entonces, una computadora es una máquina de calcular, ¿ya? Una máquina de calcular. Pero en este caso, la computadora va trabajando y va permitiendo, pues, ya procesar más información, ¿ya? Y por lo tanto, se le va encontrando más utilidad, ¿no? Tal es el punto de hoy en día de que la computadora, pues, lo utilizamos en todas las áreas laborales, en todos los campos, en educación, en medicina, en arquitectura, los diseñadores, todos utilizan las computadoras, ¿ya? Bueno, la computadora prácticamente tiene dos partes principales. Esto quiero llegar antes de entrar a ver lo que son los sistemas operativos, ¿ya? Dos partes principales. ¿Cuáles son esas dos partes principales? A ver si alguien ahí en línea que está conectado, no sé si logra identificar las dos partes principales que tiene todo computador. A ver, alguien, a ver, estamos repasando un poco de teoría de computadoras. A ver, alguien en línea que me diga cuáles son las dos partes principales de todo computador. A ver. Milenka, Rubí, Kelly, ¿alguien? Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cuáles son esas dos partes principales? Pues uno es el hardware, ¿ya? Que es toda la parte mecánica que tiene la computadora, todos los dispositivos, periféricos de entrada, periféricos de salida, procesadores, memorias, mainboard, todo eso es el hardware, ¿ya? Pero el hardware necesita de algo que pueda manejar esa arquitectura. Entonces, ahí es donde se complementa con la otra parte que es el software, ¿ya? El software vienen a ser los programas, las instrucciones que manipulan el hardware. Entonces, tanto el hardware como el software van de la mano, ¿ya? Van de la mano. Entonces acá todo computador tiene dos partes principales, una que es el hardware y otro que es el software, ¿ya? Eso nos han enseñado ya desde, incluso del colegio, ya vienen enseñando comúnmente estos temas. Tal es así que en superior las currículas ya se vienen obviando ya los cursos de computación, ya van desapareciendo los cursos de computación en superior. Entonces eso como base, ¿ya? La computadora tiene dos partes principales, una que es el hardware y otra que es el software. El hardware prácticamente se divide en dos bloques. El CPU, que es la unidad central de proceso, donde están el procesador, la mainboard, la memoria y el disco duro. Y los periféricos, que son los dispositivos que se conectan a la mainboard, que se conectan al CPU. El monitor, el teclado, el mouse, los parlantes, ¿qué más? Lectoras, escáneres, impresoras,
Todos esos son periféricos, ¿ya? Y según su funcionalidad, si es que estos dispositivos permiten el ingreso de datos a la computadora, son periféricos de entrada. Y si estos dispositivos permiten que salga la información, ya sea a través de una pantalla, a través de papel o a través de sonidos, pues estamos hablando de periféricos de salida, ¿verdad? El hardware, entonces, hablando un poco del hardware, le decía, ¿no? Son prácticamente todos los dispositivos y periféricos que conforman la parte física de la computadora, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los disquetes, los CD, hoy en día ya no se utilizan disquetes, ya no se utilizan CDs, los monitores, las bocinas o los parlantes, el mouse, el teclado, la impresora, todos estos son dispositivos que forman parte del hardware, ¿verdad? Entonces, eso es el hardware. El procesador, bien sabemos ya, el procesador es un dispositivo que permite procesar la información dentro de la computadora. Es digamos, una de las partes principales, ¿no? De la computadora. Tal es así que de acuerdo a la marca o el modelo que tiene el procesador, es el que le asigna a la computadora en sí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprarme una computadora Core i7 ya. ¿Por qué digo la computadora Core i7? Porque su procesador es un Core i7, ¿ya? Un procesador, entonces, digamos, es la parte primordial, principal de toda computadora. Mientras más tecnología avanzada tenga este procesador, más rápido voy a procesar mi información y vamos a trabajar mucho mejor con las computadoras, ¿ya? Entonces, el procesador es la parte principal de la computadora. El hardware del CPU, lo que les comentaba, está compuesto por la mainboard, que es la placa madre, el procesador, ya decíamos que es la parte principal de la computadora, la memoria, ¿ya? La memoria RAM, la memoria de lectura y escritura rápida, pero que entra en funcionamiento solamente cuando la computadora se prende, ¿ya? Por eso es que necesitamos de un disco duro para poder ahí descargar la información que trabajamos en las memorias, ¿ya? Entonces, estos 4 elementos conforman un CPU, Miren, ve, esta es una mainboard, es una mainboard a la cual se conectan todos los demás dispositivos, ¿no? Tiene varios tipos de puertos, puerto de impresora, puerto USB, puerto de red, puertos de entrada de audio, salida de audio, ranuras de expansión, ¿ya? Y el zócalo principal donde se acopla el procesador, ¿no? Eso es lo que tiene una mainboard. En estas ranuras azules van la memoria RAM, es esto de acá. Entonces, eso es lo que sería un CPU. Un CPU, ¿por qué yo lo identifico a un equipo que estoy hablando de un CPU? Porque tiene estas 4 partes principales: una mainboard, un procesador, una memoria y un disco duro. Los periféricos, como decía, son dispositivos que se conectan a la mainboard, que se conectan al CPU. ¿Cuáles son los periféricos? El mouse, el ratón, teclado, impresora, cámaras, escáner, unidades de CDs, unidades de disquete, todos esos son periféricos, ¿verdad? Bueno, entonces, con respecto a esto, aquí una preguntita, a ver, con respecto a esto, las tecnologías que tenemos hoy en día, se escucha hablar y se habla bastante de lo que es un USB, ¿no? Hablamos del USB para poder transportar información, para poder guardar información, pero en sí, ¿qué significan las siglas USB? Vamos, alguien en línea que me dé esa respuesta, a ver. ¿Qué es lo que significa USB? Lo hablamos a diario, lo hablamos todos los días, pero esas
letras tienen un significado, ¿no? A ver, ¿qué significan las siglas USB? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Alguna opinión? ¿Recomendación? ¿Charla? ¿Sugerencia? A ver, Rubí, ¿alguna idea de lo que significa en sí las siglas USB? Rubí, hola. La verdad que no me he detenido a ver. No te has preguntado. Bueno, te habrás preguntado, ¿no? Pero no te has detenido a buscar un rato en San Google. A ver, Kelly, ¿qué significarán las siglas USB? Lo hablamos a diario, ¿eh? Lo hablamos a diario. Dime, Kelly. Buenas noches, profesor. Ya Buenas se le noches. extrañaba, profesor. Sí, igual estábamos así, un poco tristes que no nos Sí, escuchábamos. pues debe enseñar todo mejor. Vamos a ver, ojalá se pueda aquí en adelante enseñar todos los temas. Pero vamos a conversar, a ver. Tal vez, tal vez. Ajá. Sí, hay que hacer todo lo posible. Dime, Kelly, ¿alguna idea de lo que es USB? Las siglas USB. Ni idea, profesor. Ni ¿Qué idea. significa? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Mírenme. USB, la traducción al español sería bus serial universal, ¿ya? Ustedes saben que el inglés se escribe al revés. Bus serial universal, ¿no? Universal serial bus, es lo que se escribe en inglés. ¿Qué significa este bus? Bus serial universal. Significa que es un camino, un paso, por donde viaja la información, ¿ya? Eso es lo que es un bus, un bus, como un canal, un aparato, digamos, una ruta, una pista, ¿ya? Por donde viaja la información, ¿ya? Eso es un bus. Bus serial. Serial, ¿por qué serial? Porque la información se envía en series, ¿ya? De manera seriada, en bloques, digamos, en bloques, ¿ya? Y universal porque es un puerto estándar que se utiliza ahorita prácticamente en casi todos los dispositivos. Todos los dispositivos hoy en día utilizan este tipo de puerto, el puerto USB, ¿ya? El puerto USB. Y no solamente estamos hablando de computadoras, ¿ya? Sino también este puerto lo utilizan las cámaras fotográficas, las filmadoras. Este puerto lo utilizan incluso los frigideres, las cocinas para actualizar su software que traen también ya hoy en día. Entonces, este puerto USB es importantísimo, es universal, porque todos los dispositivos utilizan este tipo de puerto para poder transmitir información, ¿ya? Entonces, de aquí la próxima vez ya que se pregunten qué es USB, pues significa bus serial universal, ¿ya? Ojo, pero USB es el puerto, ¿ya? Es el puerto donde se conecta el USB que comúnmente lo llamamos. Pero estos dispositivos que lo llamamos USB en sí deberíamos llamarlos memorias flash o memorias rápidas. ¿Por qué se llama así memoria flash o memoria rápida? Porque a través del puerto USB podemos descargar y bajar información de manera muy rápida e inmediata. ¿Ya? Entonces, si dicen memoria flash, no hay problema. Si dicen USB, bueno, ya lo relaciono con el puerto USB y no hay problema también. Se entiende de que estamos hablando del mismo dispositivo, ¿no?
Muy bien, entonces hasta acá lo que es el hardware, ¿sí? Sí se comprende, ¿verdad? El hardware, como bien sabemos, es toda la parte física de la computadora que se puede manipular, que se puede tocar. Pero, como le decía, el hardware necesita de algo principal que le permita funcionar correctamente, de algo principal que le permita trabajar como debe ser. Para eso existe el software, ¿verdad? El software. ¿Qué es el software? Bueno, el software viene a ser un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas, ¿verdad? El software en sí son las instrucciones o las órdenes que se le dan al hardware para que realice una que otra función. De ahí la importancia del software. Y van a la mano, ¿no? Van de la mano. El software y el hardware van prácticamente de la mano. Aunque hoy en día ya el hardware se ha adelantado un poco al software porque el hardware está muy adelantado hoy en día, pero necesita el software para poder funcionar, ¿ya? El software entonces en sí, comprendiéndolo un poco mejor, vendrían a ser las instrucciones o órdenes que se dan al hardware. Para nosotros vendrían a ser los programas, ¿ya? Los programas que permiten manipular el hardware. Por ejemplo, el programa del Word. El programa del Word es un software, una aplicación que permite procesar texto, ¿cierto? Que permite trabajar con textos. Pero, por ejemplo, cuando en la impresora, en el Word le doy la orden de imprimir, ¿qué hace el software? ¿Qué es lo que hace el programa? Envía esta instrucción internamente a la impresora para decirle, ¿sabes qué? Se está enviando un documento, un archivo que lo vas a imprimir, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el software. Eso es lo que hace, digamos, el programa del Word cuando empezamos nosotros a hacer un documento y queremos enviarlo a la impresora, ¿no? Internamente, el software lo que hace, le ordena a la impresora que se esté enviando un documento y que debe imprimirlo, ¿ya? Entonces, el software son las instrucciones. Los dos van a trabajar de la mano. Tipo de software. Tenemos software de sistema, software de programación y software de aplicación. Software de sistema, es lo que vamos a ver nosotros. El software de sistema es el software principal de la computadora. Sin este software de sistema, la computadora no va a funcionar. Porque el software de sistema, ¿ya? O sistema operativo, como se llama comúnmente, es el que va a permitir que los dispositivos entren a trabajar, ¿ya? Entren a trabajar. Si yo compro una computadora y no le instalo programas, ¿funcionará la computadora? Pues no va a funcionar la computadora. Se encenderá todo, intentará arrancar todo, pero si no hay el software que permita manejar el hardware, la computadora se va a quedar en pantalla negra y no va a hacer absolutamente nada. ¿Ya? De ahí entonces la necesidad del software. En este caso el software de sistema operativo, que es el software base, el software principal sobre el cual corren los demás programas. ¿Ya? De aquí vamos a desmenuzar un poquito esto para comprender. Bueno, pero en sí, el software principal de la computadora es el software de sistema. Por ejemplo, tenemos el sistema operativo que utilizamos todos, el Windows, pero no es el único sistema operativo. ¿Hay más? Sí, hay más. Tenemos el Linux, tenemos el Unix, tenemos el Mac OS, como lo tenemos ahí. Y un sistema operativo que está dando la hora hoy en día, que incluso se ha instalado en mucho más dispositivos que Windows, estamos hablando del sistema operativo Android. ¿Ya? Android. Sí, ese programa, esa aplicación principal con el cual funcionan todos los celulares en el mundo, pues
tienen un programa principal que es el sistema operativo. Ese sistema operativo en los celulares se llama Android. Android. También ha creado versiones para computadoras de escritorio o de laptops, como la que tengo yo en estos momentos, pero no han tenido todavía la acogida que se quiere, ¿no? Pero en celulares, el Android es el sistema operativo principal que se instala en un celular. Y al igual que Windows, cumple la misma función. ¿Cuál es esa función? De hacer trabajar el hardware sobre el cual está instalado el software. ¿Ya? Eso entonces. Ese es un tipo de software. Otro tipo de software son el software de programación. Lo que utilizan los programadores, los que desarrollan sistemas, los que desarrollan páginas web. Por ejemplo, ellos utilizan estos tipos de programas. Estos tipos de programas se llaman software de programación. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el Visual Basic, Visual C, Visual Net, Visual Fox, Java, PHP, otro lenguaje de programación. Android, también hay un sistema operativo Android. Y así, tenemos una gran variedad de software de programación que nos permite crear programas. O sea, ¿cuál es la función principal de este software de programación? Crear programas, ¿ya? Crear programas. Para eso sirven los software de programación. Quiero hacer yo un programa para editar imágenes. Entonces, mediante un software de programación, creo ese programa para poder trabajar. Quiero controlar mis ventas, mis compras en mi tienda que tengo. Para eso utilizo un lenguaje de programación como por ejemplo el visualbasic.net, que me permite crear ese software para la tienda, para que puedan administrar la tienda correctamente. Luego de ese software de programación tenemos el software de aplicación. El software de aplicación son los programas que nosotros utilizamos a diario. Por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Corel Draw. Aquí entraría a tallar también los antivirus, ¿ya? Para no desagregar mucho estos tipos. Entrarían a tallar también en sobre aplicación lo que son los antivirus, ¿ya? Que son programas también que permiten ver si es que la computadora han entrado uno que otro virus que puedan borrar información o malograr la información o destruir la información que hay en la computadora. Entonces, son prácticamente 3 tipos de software que se emplean hoy en día. Bueno, la parte del software. El software prácticamente se divide en lo que es la data, ¿ya? Que son datos individuales como nombre, precio, cantidad, datos simples que se guardan en la computadora. Y también tenemos la información. La información es lo que se consigue al momento de procesar datos, ¿ya? Al momento de trabajar con datos, esta información que se genera, pues, esta data que se genera se conoce como información. Muy bien. Algunos tipos de software. Aquí tenemos varios tipos de software, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, acá, una gran variedad de sistemas operativos, ¿ya? Linux, Ubuntu, Windows, Mac, son sistemas operativos. Y aquí tenemos programas, que también es el otro tipo de software de aplicación, es el que lo utilizamos a diario, ¿verdad? El simbolito del pingüino, el símbolo del pingüino es la figura que se utiliza para indicar de que la computadora tiene el sistema operativo Linux. Ese es su logo, ¿no? Ese es su logo, el Linux. Un pingüino. Windows, ya sabemos, Windows tiene su ventana, ¿no? Su ventana. Tenemos el Mac, que nos queda mirándose. Tenemos el Ubuntu.
que es una variación del sistema operativo Linux, ¿ya? Es una variación del sistema operativo Linux, el Ubuntu, muy usado hoy en día. Y así tenemos una gran variedad de software o programas, como lo llamamos comúnmente. Aquí alguna diferencia, a ver, aquí diferenciamos bien ya entre lo que es el hardware y el software, ¿no? Hardware, ¿cuáles son? El cooler, los ventiladores, los disquetes, las lectoras, los USBs, los chips, los puertos de entrada, los monitores, el mouse, la tarjeta de sonido, el teclado. Todos estos son partes que conforman el hardware. Y luego tenemos su complemento, que es el software, ¿ya? El software son los programas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el sistema operativo de Linux, el Mozilla Firefox, programa para buscar información. Sistema operativo, si no me equivoco, es el Opera, ¿ya? Tenemos aquí el BIRS, que es un sistema de mensajerías, el Google Chrome, Facebook, PDFs, bueno, el Messenger y otro programa más, que todo esto se encuentran dentro de la categoría software, ¿ya? Ahí la diferencia entonces, ¿ya? Que se capte bien esa diferencia. El hardware, que es toda la arquitectura de la computadora, la parte física, y el software son todos los programas o las instrucciones que dan al hardware, ¿ya? Esperamos que eso se quede claro. A ver, lo aprendido hasta estos momentos, me dice, ¿en cuántas partes se divide un computador? A ver, Milenka, a ver, Milenka, no sé si nos escucha. ¿En cuántas partes se divide el computador? Una, dos, tres partes. A ver, Milenka. A ver si nos dice algo, Milenka. ¿En cuántas partes se divide un computador? A ver, ¿alguien de los presentes? ¿Alguien de los presentes que me indique? Dos, profesor. Dos, perfecto, muy bien, dos. ¿Cuáles son esos dos, Kelly? El hardware y el software. Muy bien, el hardware y el software, perfecto. ¿Cuáles son las partes del CPU? A ver, alguien aparte de Kelly que nos diga, a ver, Milenka, las partes del CPU. El CPU, ¿ah? El CPU, no la computadora, el CPU. El CPU es parte del hardware. A ver. A ver, ¿alguien más quiere dar su opinión? Unidades de Ya, a ver, por ahí va. Son cuatro partes del CPU. Si tiene estas cuatro partes, significa que estamos hablando de un CPU. ¿Cuáles son esas cuatro partes? A ver, Milenka. Vamos, damos una pista. Son cuatro partes. Una de las partes principales del CPU, la parte más grande, la parte más grande que trae dentro del CPU, es la mainboard, ¿ya? La mainboard o placa madre. La mainboard. ¿Qué más? Sobre la mainboard se acopla este dispositivo que permite, o el dispositivo que le dé el nombre a toda la computadora. Milenka, a ver, ayúdanos. La mainboard, luego de la mainboard, ¿qué sigue?
procesador. ¿Ya? El procesador. Luego el procesador tenemos las memorias. Y luego las memorias tenemos el disco duro. Estas cuatro principales forman un CPU, ¿ya? A ver, Rubí, a ver. Rubí. ¿Estás, Rubí, por ahí? Hola, Rubí. A ver, ¿qué significa USB? USB. Universal. Ya, ya. eh, SD. espere que C, ya me- serie, serial, muy bien. Universal, serial. Y la B de bus, bus. Lo lees al revés. Bus, bus serial, universal, bus serial, serial universal. universal. Muy bien. Muy bien, Rubí. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, los sistemas operativos que más usamos en la utilidad es el Windows, uno. El Android en los celulares es otro. Windows también. El Windows, perfecto, el Windows en sus diversas versiones. El Android, el otro sistema operativo. El Ubuntu es otro sistema operativo también muy usado, ¿ya? Es un sistema operativo que tiene mantenimiento, por lo tanto es usado bastante. El Mac. El Mac es el que le hace la competencia directa al Windows, ¿ya? El sistema operativo que le hace la competencia directa al Windows es el Mac. Claro, el Windows lo lleva de encuentro, pues, ¿no? El Windows prácticamente lo utilizamos casi todos. Pero el Mac, digamos, sería el segundo sistema operativo que le seguiría el Windows. En lo que respecta a computadoras, porque ya decíamos, el Android es otro sistema operativo, pero que se utiliza en casi todos los dispositivos de celulares. ¿Ya? Bueno, ¿en qué generación de computadores nos encontramos actualmente? Bueno, según los especialistas ya nos encontramos en la quinta generación, ¿no? Quinta y como quien entrando a la sexta generación de computadoras. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entonces esta primera parte en la cual quería explicarles y que ustedes entiendan bien de que el hardware sin el software no va a funcionar, ¿ya? El hardware sin el software no va a funcionar. Ahora, el software principal, el software base, el software que sí o sí tiene que tener la computadora, si no, no va a funcionar. Ese software se llama sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo. Muy bien. Entonces esperamos que con este repaso se hayan refrescado un poco las mentes. No sé si hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Nada. Yo sí quisiera que me lo repita porque lo que pasa es que el internet se había colgado y no podía comunicarme con nada. Ay, Profe, ay, ay. Ay, ay, ay. el internet está que falla. Mm, ese es un problemita muy serio, pero vamos a repasar a ver rapidito lo que hemos visto, pero de todas maneras ahí el video que estamos, que se está procesando en estos momentos ya se va a compartir para que Ya, aunque ya se pudo descargar lo que ha mandado, ya estoy que ya. leo. Ay, excelente, excelente. Ahí también está lo que hemos estado hablando. Profesor, ¿podría enviar de nuevo, por favor? Está bien, lo enviamos de nuevo. Enviamos de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás.
Aquí estás. Listo. Ahí acabo de enviarlo, ¿ya? Acabo de enviarlo. Bien, a ver, como para ver a grandes rasgos lo que acabamos de ver. Lo que hemos visto es prácticamente un repaso de lo que son en sí las computadoras, ¿ya? Las computadoras son computadoras que hoy en día pues tenemos que utilizarlo obligatoriamente para poder desenvolvernos, ¿no? La computadora se ha vuelto como una extensión de nuestro cuerpo, porque si no tenemos computadora como que no podemos trabajar o no podemos hacer mucho. La computadora es un dispositivo que ha evolucionado bastante, ¿no? Ha evolucionado bastante, tal es de que hoy en día una computadora, un celular prácticamente es una computadora porque trae todos los dispositivos que hemos mencionado en anterioridad, ¿ya? El CPU trae su propio CPU, su procesador, su memoria, sus periféricos. Entonces, el celular es prácticamente una computadora. La computadora ha evolucionado bastante, le decíamos, ¿no? Tal vez hoy en día de que ya es mucho más asequible adquirir una computadora. Es mucho más fácil. Antiguamente una computadora pues costaba bastante y para que lo instalen pues se necesitaba especialistas, ¿no? Antiguamente las computadoras utilizaban 2, 3, 4 pisos de un edificio para que entren en funcionamiento. De ahí, por ejemplo, ahí les comento la historia, ¿no? ¿Por qué? Ustedes habrán escuchado hablar del término bug, ¿no? Dice la computadora tiene un bug, ¿no? O tu programa tiene un bug. ¿Qué entendemos por bug? Bug hoy en día lo relacionamos inmediatamente a un error de computadora. Por decir, la computadora tiene un error, yo digo, la computadora tiene un bug. Y los que ya sepan algo de computación y los que no también, ya saben de que un bug es un error, un problema de computadora. ¿Y cómo es que surge? O sea, bug, no, traducción directa en inglés no significa error. Bug en sí es polilla. Si ustedes buscan en San Google, escriban bug y no les va a dar el error, como es el término que lo conocemos comúnmente. Bug es polilla, mariposa, polilla, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué es que a un error se le da el nombre de bug? Justamente en estas computadoras de hace 60 años, una empresa había tenido problemas con su computadora que tenía como 3, 4 pisos. Imagínense, para arreglar cuando se dañaba la computadora, se demoraban semanas, no como hoy en día. Se demoran un par de horas y ya lo arreglan la computadora. Se demoraban semanas encontrando el error. Imagínense la cantidad de cables, de cantidad de focos, cantidad de transistores, de dispositivos que se empleaban en ese entonces, de bulbos de vacío. Imagínense encontrar un error. O sea, imagínense los problemas que se puede generar ahí en la computadora, ¿no? Ya sea que una rata muerda un cable, ya sea que la cucaracha, las hormigas, no sé, cualquier tipo de estos bichos, ¿no? Podrían malograr la computadora. Y es así que en una empresa X, tal día ocurrió de que no funcionó la computadora, se pueden a revisar, y se dan cuenta de que una polilla era el que había causado el cortocircuito. Desde ahí que surge o lo relaciona ya el nombre del error como un bug, ¿no? Que tiene tu computadora, tiene un bug y no lo podemos solucionar, ya está. De ahí el término de bug. Entonces, miren, ven. La computadora ha evolucionado un montón, pero la computadora, como le decíamos, prácticamente se divide en dos grandes bloques, dos grandes partes. ¿Cuáles son estas dos partes? El hardware y el software, ¿ya?
Estos dos grandes bloques son los que forman la computadora. El software sin hardware, sin que tener que manipular, no va a funcionar. El hardware sin software no va a funcionar. O si se han dado cuenta cuando compran una computadora y les dan la computadora sin programa, sin nada, ¿no? La computadora no sirve de nada. Aquí está la ley del software, aquí está la ley de los programas para que pueda funcionar. Entonces, de ahí de que la computadora se divide en dos grandes bloques, hardware y software. El hardware está compuesto por el CPU y los periféricos, ¿ya? El CPU, un equipo para que sea considerado como CPU tiene que tener 4 partes principales. Si no tiene estas 4 partes principales, no es un CPU. Tiene que tener una mainboard o placa madre, tiene que tener el procesador que va en la mainboard, tiene que tener las memorias, ¿sí?, que permiten trabajar con información, y tiene que tener su disco duro donde se va a guardar la información que se trabaja en memoria, ¿verdad? Eso. Muchos confunden la memoria con el disco duro. Pues aunque la tecnología es casi lo mismo, pero la memoria tiene una función. La memoria RAM en la computadora tiene la función de cargar los programas, ¿ya?, que están en la computadora para que estos puedan funcionar. Yo, por ejemplo, quiero trabajar en Word. Si yo quiero trabajar en Word, ya entró un bug por acá. Hijo, corre para adentro, estoy en clase. ¿Ya? Se me fue la ilación. Estábamos hablando del CPU, ¿no? O sea, el CPU tiene prácticamente 4 partes principales. La mainboard, que es la placa base, el procesador, que es el que va encima de la mainboard, la memoria y el disco duro. La memoria es muy parecida a la tecnología del disco duro, pero la diferencia es de que la memoria se utiliza o entra en funcionamiento solamente cuando la computadora se prende. Si la computadora se apaga, lo que está en memoria se pierde. Es así de que, por ejemplo, si uno está trabajando en un documento de Word, no logra guardarlo en el disco duro y se va la luz, ¿qué pasó con este documento? Se pierde. ¿Por qué? Porque estábamos trabajándolo en memoria. Que eso es lo que hace la computadora, ¿no? Primero, el programa lo abre y lo ejecuta en la memoria. Y una vez que ya lo ejecuta en memoria, los cambios, todo, ya lo baja a algún dispositivo de almacenamiento. Un disco duro, una memoria flash, un disquete, un CD, no sé. Pero la memoria es importantísimo para que puedan cargar los programas. Mientras más grande sea la memoria, más programas va a poder abrir la computadora y va a trabajar mucho mejor. Esas son las 4 principales partes del CPU. Luego ya tenemos lo que va alrededor, los periféricos, ¿no? Periféricos de entrada, periféricos de salida, periférico de entrada y salida. ¿Cuáles son estos periféricos? El monitor, el teclado, el mouse, la impresora, los parlantes, todos estos son periféricos. Y todo esto conforman el hardware, ¿verdad? Pero el hardware sin el software no funciona. Es de ahí de que los programas, una vez que tengo la computadora, el hardware, tengo que instalar los programas para que pueda funcionar la computadora, ¿verdad? Eso entonces es lo que hemos estado hablando del software, el hardware y el software, del software es lo que vamos a empezar a hablar de acá. Pero quería conversar esto para que comprendan un poco por qué es que nace el software, ¿no? ¿Por qué es que se elabora un software? ¿Para qué se crea el software? ¿Sí? El software entonces se crea para poder manipular o para poder trabajar con el hardware de un computador. ¿Ya? Listo, entonces hasta ahí se comprendió el tema que estábamos hablando, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar netamente un poquito más de lo que es el software en sí, ¿ya? El software en sí. Veamos acá.
Vamos a compartir ahora sí. Vamos a compartir nuevamente esto de acá. Vamos a compartir acerca de los sistemas operativos. Y ahí vamos, o sea, el software son los programas y estos programas se catalogan en, dijimos, en 3 bloques, ¿no? Software base, que son los sistemas operativos, software de desarrollo, que son los lenguajes de programación, y software de aplicación, que son los programas que utilizamos a diario. El Word, el Excel, PowerPoint es software de aplicación, ¿ya? Entonces, con esto ya empezamos a comprender un poco más acerca de los programas, los sistemas operativos y terminaremos hablando del famosísimo Windows 10. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a compartir este material, ¿ya? Los sistemas operativos. A ver, espero lo reciban, me confirman. He enviado un nuevo material. Y es esto de acá. Bien, entonces, del software, como decíamos, uno de los tipos de software principales que tenemos, pues son los sistemas operativos. Los sistemas operativos son programas base o programas esenciales que permiten la interacción entre el usuario y los demás programas instalados en una computadora. El hardware y los dispositivos están conectados a él, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando. El Windows es el sistema operativo más conocido y usado en el mundo. Y el Windows es un programa muy usado y perdón, y gracias a sus interfaces gráficas ha permitido de que nosotros, las personas, los seres humanos, podamos tener una mejor comunicación con las computadoras. Ya es gracias a los sistemas operativos es que nosotros podemos trabajar con las computadoras. Entonces, un sistema operativo viene a ser un programa esencial, ya que permite la interacción entre el usuario y los otros programas. El sistema operativo es prácticamente el software que administra a la computadora. Eso es lo que es un sistema operativo. Es un programa que administra toda la computadora. ¿Qué hace y cómo funciona un sistema operativo? ¿Ya? Ojo, estamos metiéndonos ya de lleno al sistema operativo. Los sistemas operativos son programas del tipo software, ¿ya? Que utilizan las computadoras. Es una categoría del software, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que hace y cómo funciona un sistema operativo? Un sistema operativo permite al usuario interactuar con el PC. ¿No es cierto? El sistema operativo me permite trabajar en la computadora. El sistema operativo viene a ser el programa base sobre el cual se instalan todos los demás programas que nosotros utilizamos. Y aquí quiero aclarar. Por ejemplo, nosotros utilizamos el Word, el Excel, el PowerPoint, ¿verdad? Utilizamos una gran variedad de programas, pero estos programas corren bajo un sistema operativo. ¿Cuál es ese sistema operativo? Es el sistema operativo de Windows, ¿ya? El sistema operativo Windows. Ahora, ustedes me dirán, el Word. Ahora, sistemas operativos hay un montón.
así como hay una gran variedad de computadoras, sistemas operativos también hay un montón. Ya dijimos, ¿no? El Android es un sistema operativo, el Windows es un sistema operativo, el Mac es un sistema operativo, el Unix, Linux Ubuntu, Linux Mandrake, Red Hat, el Linux que viene instalado en las computadoras de los colegios, el Windows Fedora, el Linux Fedora, una gran variedad de software, de sistemas operativos, perdón, que existen en el mercado, de los cuales nosotros conocemos a lo mucho 2, 3, ¿no? Más no conocemos. El Windows, que es el principal, el Android, que es también otro sistema operativo muy utilizado, y por ahí que utilizamos una que otra versión de Linux, que es otro sistema operativo, ¿ya? En sus diversas versiones que tiene Linux, pero el Linux es el principal. Por ejemplo, los que trabajan en instituciones educativas, si han trabajado en las máquinas estas de los colegios, traen el Fedora, el Linux Fedora. Es una versión de Linux. Y hay algunos que utilizan, por ejemplo, compran sus computadoras de Estados Unidos que les envían o compran allá. Y estas computadoras, por lo general, que sean computadoras que sean Mac, traen por defecto el sistema operativo iOS, ¿ya? iOS, como lo conocemos. Las Mac que traen sistema operativo iOS y ya pues algunos se acostumbran a trabajar con este sistema operativo, ¿no? Ya no formatean sus máquinas, se acostumbran a trabajar con este sistema operativo. Y hay algunos que, como en mi caso, estamos tan adaptados al Windows que si me traen una computadora con sistema operativo, ¿qué le digo? Linux, lo formateo, le pongo Windows y trabajo tranquilo. ¿Ya? Por algo el Windows no es uno de los programas que más se utilizan, de los sistemas operativos que más se utilizan en el mundo, ¿no? Eso es lo que hace el sistema operativo. Permite al usuario interactuar con la PC. Nos permite a nosotros poder trabajar con las computadoras. ¿Qué es lo que hace un sistema operativo también? Gestiona el software, ¿ya? Gestiona todos los programas y además de eso, gestiona el hardware, ¿ya? El hardware. ¿Verdad? El hardware. Bueno, aunque aquí está ya más detalle, pero dice, controla los dispositivos y el hardware, por supuesto. Esa es la función del sistema operativo. El sistema operativo en sí manipula todo lo que es el hardware de la computadora, los dispositivos. ¿Qué más tenemos? Alberga el sistema de carpeta de archivos, ¿no? Alberga la carpeta de archivos. Maneja un sistema de archivos. Permite crear carpetas, modificar, eliminar, compartir, modificar. Es el sistema de archivos, pues es uno de los principales programas que trae todo sistema operativo. Es el que me permite manejar la información que trabajo en una computadora. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra funcionalidad tiene el sistema operativo? Da soporte a las funciones de red, ¿ya? Tanto redes por cable como redes inalámbricas, Wi-Fi o conexiones mediante Bluetooth. El sistema permite el control de esta información, el envío y la recepción de los documentos, de los archivos. ¿Qué más hace el sistema operativo? Protege a la computadora. ¿Ya? Un buen sistema operativo trae medidas de seguridad para proteger de que su información del usuario no se pierda, ¿no?
no la roben o no se extravíe tan fácilmente. Esa es otra funcionalidad de un sistema operativo, proteger el PC. Los tipos de sistema operativo, bueno, esto, digamos, se cataloga de acuerdo a la cantidad de usuarios que maneja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sistemas operativos monousuarios y multiusuarios. No sé si alguien logró trabajar o pudo ver cómo trabajaban en pantallas negras. Antiguamente, las computadoras eran monousuario. ¿Qué quiere decir esto? Y por lo general, las computadoras monousuarios son las computadoras que trabajan en pantalla negra, ¿ya? Ya hoy en día poco se utiliza, pero, por ejemplo, los que trabajan con Linux, con Unix, todavía utilizan estas interfaces negras para poder trabajar, porque ahí se trabaja solamente a nivel de comandos y uno va escribiendo los comandos y el sistema operativo va ejecutando esas órdenes o comandos que le vamos escribiendo manualmente, ¿no? Pero a ver, los tipos de sistemas operativos se catalogan en monousuario y multiusuario, ¿no? Hay 4 habituales grupos de sistemas operativos: monousuario y multiusuario. Monousuario, solamente un usuario; multiusuario, varios usuarios trabajan en la computadora. Sistemas operativos monotarea y multitarea. Monotarea quiere decir que solamente puedo trabajar con un programa. Multitarea, puedo trabajar con varios programas a la vez. Abrir Word, Excel, PowerPoint. Ese es un sistema operativo multitarea, ¿ya? El sistema multiusuario me permite crear varios usuarios para trabajar en la computadora. User 1, User 2. Y cada quien maneja su propia información. Sistemas operativos monoprocesadores y multiprocesadores. Monoprocesador, solamente trabajan con un solo procesador. Un sistema operativo multiprocesador trabaja con más de un sistema operativo, un procesador, ¿ya? Un procesador. Otro tipo de sistemas operativos tenemos centralizados y distribuidos, ¿ya? Sistemas operativos centralizados son aquellos que gestionan un único equipo, y los distribuidos permite trabajar con más de un sistema operativo, ¿ya? Conectados entre sí. Entonces, ese es un sistema distribuido. Prácticamente, si hablamos del Windows 10, el Windows 10 es un sistema multiusuario, multitarea, multiprocesador y distribuido, porque te permite trabajar con imágenes del sistema operativo, ¿no? Como si fueran varias máquinas, como si tuviera varias máquinas. Y así tenemos solamente una, sino que el Windows, el sistema operativo, hace de que pareciera que trabajaran con 2 o 3 máquinas. Ejemplo de sistemas operativos, ya lo vimos, ya estuvimos hablando de sistemas operativos. Entre ellos tenemos los de Microsoft, ¿ya? Que son los que prácticamente acaparan el mercado. Los de Microsoft, desde el Windows 95, 98, MXP, Vista 7, 8, 8.1, 10 y el 11 que tenemos hoy en día. Sistemas operativos de Windows. Del Apple tenemos la Mac OS, X-Lion, Mac OS 9 o 9 y Mac OS 8 iOS. Otros ejemplos de sistemas operativos, pues tenemos el Google Chrome OS. No sé si han visto algunas computadoras básicas que traen este sistema operativo. Solamente funciona con internet. Este sistema operativo Google Chrome OS. Tenemos el Android. Ya sabemos que el Android es uno de los sistemas operativos más usados. Linux, Unix y otros, ¿no? Que hemos estado hablando. Aquí
algunas imágenes para poder identificar el sistema operativo Windows. Ya sabemos que Windows es ventana. Entonces, su símbolo es una ventana. Linux, su símbolo es el pingüino. El Ubuntu, su símbolo es un círculo. Mac OS, ¿no? Su símbolo es las dos caras. El iOS es la manzana y el Android, que es el robotito, ¿no? El robotito. De todos estos, los que más conocen son el Windows y el Android. El Android. Muy bien, entonces hasta acá estamos repasando un poco más de los sistemas operativos, que son los programas que alternativos al Windows que podemos trabajar. O sea, el Windows no es el único sistema operativo, pero sí es uno de los más usados a nivel del país y a nivel mundial. Es uno de los más usados. El Windows, entonces, es un sistema operativo creado por la empresa. ¿Qué empresa ha creado el sistema operativo Windows? A ver. ¿Qué empresa es la que crea el sistema operativo Windows? ¿Ah? ¿Cómo se llama la empresa? A ver, ¿alguien me dice? Su fundador es Bill Gates. ¿Quién no ha escuchado hablar de Bill Gates? De esta empresa. Este sistema operativo ha sido creado por la empresa de Microsoft. ¿Ya? Microsoft. La empresa norteamericana que, bueno, vende software a nivel mundial. No solamente son dueños del Windows, sino también son dueños del Office. Son dueños de una gran variedad de programas que nosotros utilizamos a diario. El Windows, entonces, como les decía, al igual que las computadoras, al igual que el hardware y el software, ha evolucionado, ¿ya? Ha ido evolucionando, ha ido mejorando cada día. La primera versión del Windows que tenemos es la del Windows 1, ¿no? Windows 1 que sale en el 85. Pero aquí en el Perú, pues ya más o menos desde los años 90, por ahí es donde empiezan a llegar las primeras computadoras y los primeros sistemas operativos de Windows que empezamos a trabajar. Eran pantalla negra. Andábamos con nuestros disquetes en los bolsillos, en nuestras cajitas con disquetes. Las computadoras funcionaban, no traían disco duro, entonces lo hacíamos funcionar con el disquete, donde ahí teníamos instalado el sistema operativo, ¿no? Lo colocábamos en las computadoras y empezábamos a trabajar, empezaba a funcionar la máquina. Este Windows ha ido evolucionando desde el 85, miren, ¿ve? Que ya salen las primeras versiones de interfaz gráfica, porque antes, cuando trabajábamos con disquetes, las versiones del Windows que trabajábamos era el DOS, que es el sistema operativo de disco que se utilizaba para poder trabajar, ¿no? Y este DOS funcionaba en pantalla negra. Ahí no había figuritas, iconos, no. Todo era pantalla negra y uno tenía que memorizarse los comandos para poder trabajar. Bueno, cuando ya nace la interfaz gráfica, el Windows desde el 85, sale la 3.1 en el 92, en el 95 la Windows 95. En el 2001, miren, aparece el Windows XP, uno de los sistemas operativos que ha batido récord, digamos, de uso a nivel mundial, ¿no? Es el sistema operativo más usado a nivel mundial, el Windows XP. Y bueno, luego de que salió en el 2001 el XP, salió el Windows Vista, ¿no? Que sale en el 2006. El Windows Vista. El Windows 7.
mejora en el 2009. Y en el 2008, aquí hay un quiebre con el sistema operativo. El Windows 8, si alguien lo ha trabajado el Windows 8, se va a dar cuenta de que es totalmente diferente a todas las versiones que traía el Windows. Tal es así de que cuando se instaló el Windows 8, la gente nos costó adaptarnos al manejo del Windows 8. Y bueno, fue tan brusco el cambio que no todos lograron adaptarse al Windows 8 y no tuvo la aceptación que Microsoft quería que tuviera el Windows 8. Tal es así de que la siguiente versión que sale, el Windows 10, que estamos hablando del 2015 más o menos, que sale el Windows 10, ya sale, digamos, con funcionalidades muy parecidas al Windows 7. Por eso es que el Windows 10 tuvo muchísimo más acogida que el Windows 8. Tuvo mayor aceptación. Entonces, esas son las versiones en las cuales se ha ido evolucionando el sistema operativo Windows, ¿no? Desde el 85, miren, en sus diversas versiones. El 2015 que nace el Windows 10. Y bueno, hoy en día, ya desde el 2021, a mediados del 21, es que ya surge el Windows 11. El Windows 11 se ha instalado de manera gratuita en aquellas computadoras que tenían Windows 10. No se instalaba automáticamente. Todavía hay algunas cositas que corregir según los expertos. Se espera que ya en una próxima versión del Windows 11 ya salga mucho mejor y se pueda trabajar mejor. Porque hay algunos que todavía no lo recomiendan su uso del Windows 11, ¿no? Pero al final, tarde o temprano, tenemos que saltar al Windows 11. Porque eso ya nos domina, nos imponen y tenemos que trabajarlo sí o sí. Entonces, el sistema operativo que vamos a ver nosotros es el Windows 10, ¿ya? Hasta aquí hemos hecho algo de historia, hemos conocido un poco más acerca de las computadoras, los sistemas operativos. Y bueno, como bien sabemos, hay una gran variedad de sistemas operativos, entre ellos el Android, uno de los más usados, y el Windows 10, que también es uno de los más usados, ¿verdad? No sé si hasta acá hubiera alguna pregunta con respecto a la historia que hemos visto del Windows. Hola, ¿alguien alguna pregunta? ¿Alguien, a ver, de los participantes? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? ¿O todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Todo se ha comprendido? Para mí Por mi esa parte, está clara, profe. Bien, por mi parte está todo bien, profesor. perfecto, Se perfecto, entiende. muy bien. Se comprende, ¿verdad? Sí. Sí, Están profe. atentos, están atentos. Muy bien. Muy bien, sí, prácticamente esta es la historia de los sistemas operativos que más se han utilizado en el mundo. Bien, entonces, ahora sí, vamos de lleno a lo que es el motivo de este taller, ¿no? El Windows 10. El Windows 10 es un programa, un sistema operativo muy potente, muy bueno. Por ahí que todavía tiene algunos problemas de seguridad, como dicen los expertos, pero es de todos los sistemas operativos el más completo de los que ha existido en las versiones del Windows, ¿verdad? Es el más completo. Es el que trae más funcionalidades, es el que trae
muchísimo más cosas y que permite interactuar con cualquier tipo de software, con cualquier tipo de hardware, ¿verdad? Entonces, el Windows 10 es una de las mejores versiones que tenemos a hoy en día con respecto a sistemas operativos. Gracias a sus interfaces gráficas, es que ha permitido que nosotros, ¿no?, como personas podamos adaptarnos mucho más fácil al uso y manejo de computadoras. Es el sistema operativo el que es fácil de manejar, sencillo, simple, no necesitas ser un experto en computadoras para poder manejarlo, como si lo tenías que serlo en anterioridad, ¿no? Si tú querías manejar Unix, Linux, tenías que ser un experto, no cualquiera manejaba esos, hasta hoy en día no cualquiera maneja esos sistemas operativos. Se cree que de ahí, del Unix, es que nacen todos los demás sistemas operativos. El Windows, como bien sabemos, su predecesor, el abuelo, el tatarabuelo del Windows 10, pues es una versión que nace del Unix, ¿no? Una versión de Unix. Una versión en la cual se trabajaba en modo de DOS, en modo de pantalla negra. Pero Microsoft, con Bill Gates y sus desarrolladores, ¿no?, lograron crear una interfaz gráfica al sistema operativo de OS. Y bueno, hoy en día pues tenemos los resultados que vemos, ¿no? Un programa muy amigable, muy práctico, muy fácil de usar. Aunque el Windows, a diferencia de otros programas, de otros sistemas operativos, el Windows es un sistema operativo de paga. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres utilizar todas las funcionalidades del Windows, tienes que pagar por el uso, ¿verdad? Es un pago anual. No, perdón, es un pago único que se hace para adquirir el Windows. Y más o menos un Windows oscila entre los $500, 400 a $500, ¿verdad? Cositas que uno, digamos, cuando saca sus cuentas, pues en la computadora cuesta mucho más de lo que pensamos, ¿no? El Microsoft, el Office, perdón, que es el software de aplicación principal que utiliza Windows, más o menos oscila entre los $250, $300. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el sistema operativo Windows es un sistema operativo de paga. Y los programas que utiliza Windows, casi la mayoría son programas de paga, ¿ya? ¿Cuál es un programa que no es de paga, un programa gratuito? Pues el Linux. El Linux es un sistema operativo, como por ejemplo una versión de Linux, el Ubuntu, que es uno también de los más usados a nivel mundial, el Ubuntu. Ese es un sistema operativo gratuito, es libre, incluso te dan el software, el código fuente para que tú lo puedas modificar, manipular. En cambio, el Windows no, tú no puedes hacerle cambios a ese sistema operativo. El sistema operativo tal cual lo instalas, así lo trabajas. En cambio, si es que tú dominas algo de programación, si instalas un sistema operativo del tipo Ubuntu en tu computadora, o una versión de Linux como el Red Hat, si tú instalas este programa, viene con su código fuente y tú modificas el código fuente, modificas el programa y puedes mejorarlo tu sistema, ¿no? Es ahí otra categoría del software, digamos, ¿ya? Y otra categoría de los sistemas operativos. Hay de paga y hay libres y hay gratuitos.
El Windows 10, bueno, viene siendo la penúltima ya, porque bueno, esta penúltima versión de desarrollo de Microsoft como parte de la familia del Windows NT5. Microsoft la dio a conocer en el año 2014, pero ya se hizo público en el 2015, ¿no? Se hizo público en el 2015 y bueno, y desde ahí ya se ha empezado a utilizar hasta hoy en día. Los que tenían Windows original, el Windows 8 o 7, el Windows permitía que migren a esta versión de manera gratuita. Y es un sistema operativo muy compatible con casi todos los programas que tenemos hoy en día. Entonces, el Windows 10 nace de manera pública en el 2015, ¿ya? En el 2015. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Windows 10? El Windows 10 cuenta con una interfaz que va orientada a cada uno de los dispositivos que tiene la compañía, ¿ya? El Windows 10, gracias al mouse y a los dispositivos táctiles, es que permite una mejor funcionalidad de este sistema operativo. Como le decía, es una versión muy parecida al Windows 7, simplemente que se han mejorado sus interfaces y el manejo del escritorio del Windows, ¿no? Se trabaja ahora con escritorios virtuales. El navegador, el programa, el navegador principal que utiliza Windows, que era el Internet Explorer, ¿ya? Que es uno de los programas principales del Windows, pues migró también. El Internet Explorer se convirtió en Microsoft Edge, ¿no? Microsoft Edge, que no tiene la acogida hoy en día de que Microsoft esperaba, pero bueno, se utiliza este navegador web. Permite trabajar, como les decía, con varios programas a la vez, quiere decir que es multitarea, permite trabajar con varios usuarios. Ya de aquí, conforme vayamos conociendo más el Windows, vamos a ir viendo cómo es que se puede crear un usuario, otro usuario para trabajar en las computadoras. Cada usuario trabaja con su información propia, ¿no? Independiente, por eso la necesidad de crear más usuarios en el uso de una computadora. Bueno, trae también su pantalla táctil para poder trabajar con la huella digital, ¿no? O reconocimiento facial, también que se hace en el Windows. No sé si hay algunos que configuran su computadora para que haga reconocimiento facial. Y otras más funcionalidades que trae el sistema operativo. Permite trabajar, les decía, con varios programas, será multitarea, varios usuarios, multiusuario, y pues este sistema operativo también ya está un poco más orientado en lo que es el manejo de la información de Internet, ¿ya? Es mucho más amigable en este aspecto. Bueno, el Windows 10 ha recibido grandes elogios por los expertos en la materia, dadas las mejoras para el software promocional de Windows 10 sobre el 8.1 y la integración de Xbox Live. Xbox Live, que es una plataforma, ¿no? que permite la integración de varios programas a la vez. Permite trabajar con información en la nube, internet, y otras funcionalidades más, como por ejemplo el Cortana, ¿no?
El Cortana, que es un programa de autoayuda para poder, a través de la voz, permite ejecutar órdenes en la computadora. ¿Qué más? Bueno, ha sido elogiado porque se migró a Microsoft Edge. Y bueno, eso con respecto a los elogios que ha tenido el sistema operativo del Windows 10. ¿Ya? Algunas recomendaciones destacadas del Windows 10, pues darle a tu PC un nuevo aspecto elegante, cambia el modo claro o oscuro para cambiar el aspecto de tu PC. Vuelve las actividades pasadas en tu escala de tiempo, permite trabajar con un historial de actividades. Para abrir tu escala de tiempo, selecciona vista de tareas y en la barra de tareas o presiona la tecla del logotipo de Windows Tab, ¿no? Con Windows Tab puedes ver las demás, el historial de trabajo de tu computadora. Pero bueno, yo utilizo Windows Tab para poder pasarme de un programa a otro. De aquí vamos a también crear nuestras tablitas o nuestro archivo con las teclas cortas del Windows 10, ¿ya? Teclas cortas que nos ayudan a trabajar mucho más rápido. A cerrar una ventana, a abrir el explorador, a apagar la computadora, todo mediante teclas cortas, ¿ya? Trae un programa para recortar pantalla, ¿no? Es el famoso programa Recortes, que capturas tu pantalla y te permite hacer recortes y trabajar con esas imágenes, ¿no? Que es un programita muy, muy, muy útil, el Recortes, ¿no? Para los que, por ejemplo, trabajamos en lo que es en el sector educación, el Recortes es un programa indispensable porque te permite copiar imágenes a tu computadora y poder trabajarlos para una sesión. Puedes personalizar tu Windows, ¿no? Agregando una imagen, ¿ya? Puedes agregar una imagen a tu Windows, en el cual en la imagen donde está el usuario, donde el logo del usuario, ahí se va a ver tu imagen, ¿ya? Permite también ajustar aplicaciones una al lado de otra, o ponerlo en cascada, en cuadrado, de acuerdo a cómo estés trabajando. Puedes utilizar las aplicaciones o visualizarlas de la mejor forma que tú desees, ¿no? Eso con respecto a otra característica del Windows 10. Podemos, por ejemplo, utilizar más funcionalidades como el micrófono. Permite que más configurar cosas principales del Windows con otros dispositivos, ¿ya? Trae su propio programa que permite editar o transcribir lo que uno habla, ¿no? Por ejemplo, quieres activar el dictado en tu computadora con Windows H, pues puedes utilizarlo, ¿ya? Te permite crear presentaciones a través de sus programas, como el PowerPoint, el Word, el Excel. Son, como les decía, el software de ofimática, el Word, el Excel, el PowerPoint, corren perfectamente en un sistema operativo del Windows 10. El Office podré instalarlo en
en alguna versión de Linux, no se va a poder, ¿ya? Porque es de uso exclusivo del Windows. El Word, ¿podré instalarlo en una computadora Mac? Pues no lo puedo instalar, simplemente no funcionaría. Entonces, todos estos programas corren bajo un sistema operativo. En este caso, el sistema Windows, que permite integrar toda la información, ¿ya? Tomar el control de las actualizaciones. Tú puedes ver cuándo actualizar, cuándo qué cosas actualizar. Tú tienes el control de eso. Todo eso gracias al Windows 10. Windows 10 incluso te permite crear una cuenta en su plataforma para que puedas tú hacer tus consultas, ¿no? Hacer tus sugerencias. Con una cuenta propia tú vas a poder trabajar sin problemas con el Windows 10 en tu computadora. Muy bien. Muy bien. Esperamos entonces de que ahora sí hayamos comprendido un poquito más del Windows. Hemos visto más sobre todo cositas del aspecto teórico del Windows, ¿ya? Cómo es que nace el Windows, cómo es que se crea, cómo ha evolucionado, por qué versiones ha pasado, qué versiones no salieron. Por ejemplo, la 2009 es una versión que nunca salió a la luz, porque salió de frente la versión 10. El Windows ha ido evolucionando también en utilizar los diversos dispositivos con los cuales trabaja, ha ido perfeccionando sus programas, ha ido modificando para que cada vez, se ha ido modificando para que cada vez el Windows sea mucho más amigable, ¿no? Y sea mucho más fácil de utilizar. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta con respecto al Windows. Ya entramos de lleno al Windows y empezamos a hablar del Windows. Entonces, ya de aquí, para la próxima clase ya empezaríamos a trabajar o a hacer prácticas con el sistema operativo, ¿no? Para ir conociendo algunas de sus funcionalidades del sistema operativo en sí, ¿no? Como por ejemplo, desfragmentar, formatear. El sistema operativo te permite activar su Windows Defender para cuidarse de los virus. Muchas funcionalidades que ojalá Dios quiera podamos ver y podemos visualizar en este taller. Hasta acá no sé, alguna pregunta, alguna duda. No, profesor. Hola, hola. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna duda, alguna sugerencia para las clases prácticas ya que empezamos el próximo martes. No, hasta aquí está claro, profe. Todo claro. Excelente. Muy bien. Entonces lo que les pediría es para la próxima clase trabajar en las computadoras para poder ir
reconociendo algunas funcionalidades más del Windows y sobre todo utilizar las teclas cortas, ¿no? Sobre todo utilizar las teclas cortas que permiten ejecutar mucho más rápido las funciones dentro del Windows, dentro del Windows 10. ¿Ya? ¿Alguien ya ha instalado de repente el Windows 11? ¿O todos tienen Windows 10? ¿O alguno tiene Windows 8 de repente? ¿O Windows 7? A ver, ¿me pueden comentar algo? ¿Pueden comentar algo con respecto al Windows? Supongo que todos tienen el Windows 10, ¿no? Porque ya buen tiempo ya que el Windows 10 se viene trabajando, entonces yo creo que ya la mayoría tiene el Windows 10. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces hasta acá la clase de hoy. Y yo sé que ha sido todo teoría, pero son cositas que teníamos que verlo sí o sí para poder ya pasar a la parte práctica y comprender, digamos, ciertas funciones del Windows cuando, por ejemplo, hablamos de un sistema operativo multitareas, multiusuario, porque el Windows permite trabajar con más de un usuario, ¿no? Permite trabajar con más de un escritorio, permite trabajar con varios escritorios y nos permite buscar nuestros archivos sin ningún Dígame problema. una consulta. ¿También se desactualiza el Windows? Perdón, no te capté muy bien la pregunta. Les decía de que el Windows o el Excel se desactualizan. ¿Hay un momento que se desactualizan en la máquina o no? ¿Qué es lo que pasa? No es que se desactualice, ¿qué es lo que pasa? El Office y el Windows inclusive, la gran mayoría, bueno, hasta aquí voy a cortar la grabación, ¿ya? Un ratito, a ver, hasta aquí vamos a cortar la grabación. ¿Dónde tengo la grabación o ya se detuvo? Detener.